Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si recordáis, hace unos meses os enseñé un portafolio que estaban utilizando varios alumnos de nuestra academia que habíamos creado para ellos con unas características concretas, basándonos en diferentes variables matemáticas para crear un estilo de portafolio que fuera tan completo que consiguiera aguantar mejor esas caídas y seguir teniendo un gran potencial de cara a ese próximo bull run gracias a estudiar esas variables matemáticas de algunos proyectos en concreto que habíamos introducido. Pues bien, vamos a ver cómo va ese portafolio, si ha bajado mucho con estas grandes caídas que se han producido en el mercado cripto o si por el contrario aguanta bastante bien y el por qué. Os hablaré de algunos proyectos clave de este portafolio y por supuesto os añadiré unas cuantas opciones un poco más normales o tradicionales que podríais añadir también buscando una revalorización a largo plazo, pero de la forma más segura posible. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto. Uno de los gráficos que más utilizo es el Crypto Total Market Cap excluyendo el top 10 de cripto, es decir, un gráfico que nos indica el market cap total que tienen todas aquellas monedas que no son las del top 10. Con lo cual, si pensamos un poquito más allá, este gráfico realmente nos puede marcar a la perfección cuando se van a producir esas alt season o, por el contrario, cuando las altcoins van a sufrir más. Y, por supuesto, podemos estudiarlo de forma técnica utilizando temática muy básica. No tenemos que ser ningunos expertos en el tema, sino que cualquiera puede hacerlo. El ejemplo es este de aquí. Hemos trazado un retroceso de Fibonacci de toda la vida, desde el punto más alto hasta el punto más bajo, que por supuesto podríamos estudiar 1000 parámetros más, pero como os digo, lo estoy haciendo de la forma más básica posible para que todo el mundo lo entienda. Y si queréis ir un poco más allá, si queréis especializaros en el mundo del trading, tenéis en la descripción nuestro contacto para acceder a nuestra academia privada, ¿vale? Pero vamos, que simplemente lanzando un Fibonacci normal ya podemos ver esa zona del 0,618, ese Golden Pocket de Fibonacci, donde sabemos que el precio va a tener una mayor resistencia. Y claro, en el caso de que no pueda superarlo, se produce una caída normalmente hasta el escalón anterior, este 0,382 de Fibonacci, como bien podéis ver en esta zona. Lo que más debemos tener en cuenta es saber controlar la estructura que se forma cuando esto ocurre, cuando el precio está llegando después de una gran subida a ese Golden Pocket de Fibonacci y estudiarlo de la forma correcta. Lo primero que tenemos que ver es el estilo de rango que se forma en esa zona o cualquier tipo de estructura básica que sepamos identificar y operar. Aún así, podríamos ver varias estructuras, por ejemplo, el patrón 1, 2, 3, 4, 5, como lo llamamos en nuestra academia, y que prácticamente siempre funciona y que junto a las tomas de liquidez y los order blocks estructurales que podemos llegar a ver en esta zona nos darían una zona de entrada en short muy jugosa, contando de que el precio ya venía subiendo una barbaridad desde julio, agosto, septiembre y sobre todo noviembre del año pasado, que desde ahí llevamos literalmente más de un 200% de aumento en el market cap total de las altcoins, ¿vale? Esto es una absoluta locura. Si nos fijamos en el gráfico a largo plazo, literalmente casi llegamos a máximos históricos. Entonces, al ver esta estructura de agotamiento, ya en este tercer punto que no superaba esos máximos anteriores, estudiando el resto de la estructura del rango, pudimos vender todos los beneficios que traíamos de todas esas subidas y posicionarnos para una caída o al menos una corrección, sea más grande o más pequeña. Por eso estoy poniendo esta operación hasta aquí, porque sería el primer take profit, esta zona inferior del rango, y ya en el caso de que revisáramos temporalidades más bajas, 4 horas, 1 hora, al ver una vela
como esta, que no se acompañó con ningún tipo de pullback a la parte superior, dimos ese rango por roto y pudimos dejar correr otra parte de esa operación hasta, como os decía antes, el escalón inferior. Claro, con todo esto nuestro portafolio ha sufrido bastante. Como veis, tenemos aquí a la izquierda todos los nichos a los que hemos atacado y en los que nos hemos posicionado. Podéis ver aquí algunas de esas criptos importantes que componen nuestro portafolio, pero en cada uno de estos nichos elegimos proyectos en concreto según lo que quisiéramos y si queríamos darle un porcentaje mayor o menor de volatilidad en cada momento. Por eso conseguimos que nuestro portafolio empezara en los $10.000 y a día de hoy, aún habiendo caído todo lo que ha caído, sin cobrarle absolutamente nada en este portafolio, ya que nos estamos posicionando para un bull run más largo, seguimos estando casi un por dos de cómo hemos empezado. Actualmente tenemos $17.500, hoy por ejemplo seguimos bajando otro 4%, de hecho el último mes hemos bajado de los máximos históricos que tuvimos en el portafolio, que fueron sobre los $25.000, $26.000, hasta esos 18.000. Pero claro, es que hemos llegado a bajar un 40% de media en todas esas altcoins. Y nuestro portafolio ha conseguido aguantar bastante bien estas grandes caídas. Eso es algo completamente esencial para nosotros y para nuestros clientes. En estas monedas principales llevamos gran parte del nicho de los Real World Assets, como por ejemplo proyectos como Realio Network, VXS Token, Goldfinch, y después también podemos ver proyectos más grandes, más consolidados, como lo son Hedera, HBAR o el proyecto de NIR, que sabéis que para nosotros estas dos blockchains, que bueno, ya sabemos que Hedera no es una blockchain, etcétera, etcétera, pero para que me entendáis, estas dos blockchains son las que pensamos que van a tener más potencial de subida en el futuro, en ese ratio, en ese coeficiente de riesgo-beneficio. Es decir, creemos que una inversión en estos dos ecosistemas, no solo en sus monedas madres, sino en proyectos que se estén construyendo dentro de estos ecosistemas, van a tener un riesgo menor que otros y a su vez un beneficio mucho más alto. Después tenemos proyectos como Nervos Network, que es uno de los proyectos que creemos que de cara al futuro va a ser 100% necesario y que, si veis el gráfico, ha explotado y ha llegado hasta sus máximos en prácticamente 2 o 3 meses. Pasó de valer 0,0032 a quitarse un 0, a hacer un por 10 en tan solo 2 o 3 meses y llegar a esos 0.032, que prácticamente es sus máximos históricos. Una absoluta barbaridad. De hecho, podemos ver que ha caído un 50% para que veáis que nosotros la pillamos en el mejor momento. Porque creo recordar que solo le habíamos metido como $300 o 200 y aún así, aún habiendo caído un 50%, lo que tenemos vale casi $1.500. Luego tenemos el proyecto de Saucer Swap, que bueno, ya sabemos que es el DEX por excelencia de la red de Hedera, de HBAR, y que últimamente también han tenido esa explosión con el tema de BlackRock, que va a invertir en ellos, etcétera, etcétera. Y después tendríamos el proyecto de UFE, de Purify, donde como veis también hemos tenido muy buenos resultados en los últimos meses. Hemos pillado todas esas subidas y de nuevo ha vuelto a corregir más o menos un 30-40%, y aún así pasamos de invertir $150 dentro de este portafolio de 10.000 a tener ahora mismo casi 800, aún habiendo caído un 20-30%. Por aquí abajo podemos añadir proyectos que tienen muchísimo potencial de crecimiento a largo plazo y que a su vez podemos estar farmeando y aprovechándonos de las pools que tienen tanto como sus tokens como dentro de sus proyectos. Estoy hablando de Render, que es uno de los proyectos que mejor se ha comportado en este año pasado 2023, ya todo el mundo lo conoce, pero nosotros al final nos da un poco igual que suba o baje el token, lo estamos tratando como si fuera una empresa tecnológica a largo plazo, no nos importa tenerlo ahí, y además lo tenemos generando ingresos pasivos en las diferentes pools que tenemos en Solana, por ejemplo en el DEX de Orca, donde hay pools de Render token con Solana o con USDC bastante jugosas. Lo mismo pasaría con Velo, con Velodrome Finance, que en este caso dentro de su propio protocolo
tenemos diferentes pools, tanto de monedas estables como de tokens volátiles, pero a su vez con unos porcentajes también bastante jugosos. Habíamos visto en algún vídeo anterior que había incluso alguna pool de dos monedas estables, una de un 50% anual, incluso otra de un 100% anual, que oye, doblarte cada año estando moneda estable sin volatilidad es bastante tocho. Luego también podríamos añadir proyectos como Telos y Akash Network, que para mí también están destinadas a necesitarse en el futuro y a crecer con todas estas narrativas de la inteligencia artificial, los ZK Rollups, los Real World Assets, etcétera, etcétera, ya que son proyectos que tienen parte de ellos dentro de todas estas narrativas, con lo cual si no suben por una, subirán por otra. Y luego tendríamos también aquí los proyectos de Ontology y de Stacks, que de nuevo pasaría algo similar a Chevar y Nier. Son proyectos ya mucho más grandes, pero que tienen un potencial que no tendría por qué pararse en el precio y en el market cap que tienen actualmente. Sobre todo, Ontology siempre ha sido un proyecto muy infravalorado y que parece que ha despertado este último año, reportándonos bastantes beneficios. De hecho, si miramos el gráfico anual, podéis ver cómo directamente desde ese mes de octubre-noviembre del año pasado estamos casi en los máximos de este año. Se ha mantenido bastante bien ese precio después de doblarse o triplicarse, pero si miramos el total, pues que es un proyecto que nació en el año 2017 y que llegó a valer más de $8, o sea, más de 9 incluso, que a día de hoy ya veis que estamos aún en 0,40, por ahí es lo que os digo de que es un proyecto muy infravalorado y que sigue teniendo una tecnología que puede llevarla a volver al menos hasta esta primera resistencia de los $2,93. Pero claro, si volviéramos a máximos históricos, estaríamos haciendo más de 1 por 20 en un proyecto que sabemos que siempre se ha mantenido en el mercado y que es fuerte. Y por supuesto, como sabéis, en el canal siempre le estamos haciendo seguimiento al proyecto de DOT, de todo el ecosistema, de las nuevas actualizaciones, esta actualización Jam, que va a hacer que entre muchísimo capital y muchísima más gente al ecosistema de DOT, no solamente como inversores, sino también a construir, desarrolladores, y es una de esas monedas que también añadiría a mi portafolio en ese mismo modo que tendríamos con Nier o con Chevar, proyectos con mucho potencial de futuro, pero que a su vez ya son grandes y que son más seguros a largo plazo. Sabemos que siempre van a estar ahí, que no van a desaparecer y que por supuesto no paran de construir cada día, cada mes, para atraer más y más contratos institucionales. Y claro, en el caso de DOT, como después de este halving que hemos tenido, después de esos ETFs de Bitcoin y el futuro de Ethereum, si ya Polkadot era una de las monedas, creo que era la moneda número 2 donde más invertían las ballenas y los institucionales, imaginaros cuánto dinero podría entrar en DOT teniendo ya aprobados esos ETFs y cuando todo ese flujo monetario empiece a entrar en el mercado cripto. Por supuesto, chicos, ponedme todas vuestras opiniones abajo en comentarios. Continuaremos el seguimiento de este portafolio, por ejemplo, una vez al mes o cada 2 meses os iré comentando qué tal va, si sigue aguantando estas grandes caídas, y os enseñaré lo bien que se va a comportar en el caso de que volvamos a esa senda alcista. No os olvidéis de pasaros por nuestra comunidad gratuita de Telegram y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.